Hola, gracias por revisar este video de resumen de genética mendeliana. Como ustedes sabrán, Gregor Mendel fue un monje agustino que desarrolló una serie de trabajos muy importantes sobre las leyes de la herencia que todavía están vigentes y que no solamente se aplican a los vegetales, que fue su modelo experimental, sino que a muchas otras especies. La gracia y el mérito de Mendel fue que él pudo hacer todos sus trabajos cuando aún ni siquiera se sabía que el ADN era el material genético. Y aún más, recién se estaba conociendo que la célula era la unidad de reproducción de la vida, la unidad de la vida. En los trabajos de Mendel, él trabajó con la planta de guisantes o de arvejas y se fijó cómo se iban traspasando las características de las plantas a través de las generaciones. ¿Y en cuáles características se fijó él? En características de la semilla, color, cómo era la superficie de la vaina, y características de la planta, como la posición de la flor o el tamaño de la planta. Para poder entender mejor los resultados de Mendel, vamos a introducir unos conceptos que de hecho él no los aplicó inmediatamente, sino que fueron definidos después cuando se redescubrió su trabajo. Tenemos el concepto de fenotipo, que significa la apariencia o la característica de un determinado rasgo, es decir, en el caso de las plantas puede ser el color de la semilla, o en el caso de los humanos podría ser el color de los ojos. El gen, que significa un factor genético que se encuentra en el ADN y que determina una determinada característica. El alelo, que es una alternativa a un determinado gen, es decir, un gen puede venir estar codificado por un alelo que da una característica de un tipo, color de ojos azul, versus otra variación, otra variante del gen que puede codificar para el color de ojos negro. El locus se refiere a la posición que ocupa un alelo en un cromosoma. Por ejemplo, actualmente se sabe de que, y esto no lo sabía Mendel, de que existen dos alelos para una determinada característica y ellos ocupan un locus, una posición determinada en el cromosoma. Y genotipo le llamamos al set de alelos que posee un determinado individuo. Por ejemplo, este posee dos alelos distintos y a eso se le llama que es heterocigoto para un determinado locus, y si tuviera los dos alelos iguales lo llamaríamos homocigoto para el locus. Como les conté, Mendel hacía cruzamientos de las plantas y observaba cómo eran las características, cómo se heredaban en las generaciones hijas, y para eso mezclaba polen y se lo agregaba en el estigma de otra planta y ahí producía la fecundación, el cruzamiento. Primeramente, Mendel hizo cruzamientos monohíbridos, que significa de que él hacía el estudio de cómo se iba traspasando una sola característica de las plantas, vale decir, tenía líneas puras de las plantas, es decir, cruzaba muchas veces una planta consigo mismo para que siempre tuvieran una característica. En este caso la característica era en que tenían semillas verdes y siempre eran de superficie lisa, versus otra línea que tenía una superficie arrugada pero también era verde. Solamente se diferenciaban en la superficie, solamente en esa característica, y él fue fijándose cómo esa característica se fue traspasando por las generaciones al hacer los cruzamientos. Fíjense que al hacer los cruzamientos entre estas semillas, uno podría esperar de que hubiese un número de semillas que fueran a lo mejor superficie redonda y la otra cantidad, a lo mejor la mitad, que fuera de superficie arrugada. O a lo mejor también de que sería lógico pensar de que hubiese un fenotipo intermedio, como entre medio de lisa y arrugada. Sin embargo, eso no fue lo que encontró Mendel, sino que su resultado fue sorpresivo, porque encontró que todas las semillas eran de tipo superficie lisa. Bien, y a eso se le llama la generación F1. Y si aquí salen solamente un ejemplo de 4, pero si él seguía haciendo más cruzamientos, 100 o el número que fuera, siempre todas iban a tener la misma característica de la semilla.
Lo interesante es que Mendel no se quedó ahí e hizo cruzamiento entre las hermanas, entre las semillas hermanas. Y ahí obtuvo otro resultado muy interesante. Fíjense que uno podría esperar de que ahora, como todos tienen esta semilla de tipo redonda, lo esperable era que este rasgo se mantuvieran. Pero fíjense que no ocurrió eso, sino que volvió a reaparecer el rasgo que inicialmente no estaba, que era la semilla arrugada. Pero lo hizo en una proporción menor. Un cuarto de las semillas que se produjeron fueron de tipo arrugadas y 3/4 fueron de tipo lisitas. Con eso sacó la conclusión que se conoce como la primera ley de Mendel, de que cada organismo diploide posee dos alelos para una determinada característica. Y un principio también que es parte de la primera ley, que es el principio de dominancia, que para dos alelos del mismo locus, el fenotipo observado es aquel codificado por el alelo dominante. Bien, en nuestro ejemplo, el alelo dominante, ¿qué es lo que era? Era la semilla redondita, y el alelo recesivo, es decir, que es enmascarado por el otro, es el alelo que codifica para semilla arrugada. Analicemos ahora cómo el mismo cruzamiento monohíbrido opera en términos de los genotipos de las plantas que están cruzándose. En el caso de la planta que es de superficie redondeada, tenemos un genotipo que es de dos alelos, dominantes, que se denominan con R mayúscula. En general siempre la característica que es dominante se le simboliza con una letra mayúscula, en este caso R. Y en el caso de las plantas arrugadas tienen siempre una R minúscula. R minúscula, que quiere decir arrugados. ¿Por qué ambos tienen dos alelos que son iguales? Es decir, son homocigotos, debido a que son líneas puras. Es decir, varias generaciones se han autocruzado y por lo tanto no existen alelos que son de tipo diferentes. Por lo tanto, estas plantas, cuando generan sus gametos, siempre van a tener un solo tipo de gametos para ese locus, que es en este caso el alelo dominante y en este caso el alelo recesivo. Cuando se produce fertilización, se van a juntar esos gametos para tener una planta de tipo heterocigota. Pero en esta planta solamente se va a expresar el alelo que es dominante, que en este caso es el alelo para la característica redondeada. Cuando estas plantas generan los respectivos gametos, los gametos van a tener dos tipos de gametos. Va a ser un gameto con el alelo dominante u otro con el alelo recesivo. Y por lo tanto, cuando tengamos la autofecundación, es decir, fecundación de las plantas hermanas, vamos a tener de que se van a generar distintos genotipos. Vamos a tener que se forma en una proporción de 1/4 el genotipo homocigoto dominante, lo mismo 1/4 del homocigoto recesivo y 1/2 de genotipo heterocigoto. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener una proporción de tipo genotípica que va a ser de 1/4 a 1/2 a 1/4. Y si yo establezco la proporción fenotípica, es decir, del aspecto, voy a tener que la proporción es de 1/4 de arrugadas por 3/4 de redondeadas. Existen muchos rasgos comunes que son heredados según estos principios de la genética mendeliana. Por ejemplo, aquí salen las margaritas, el hoyito de la pera, tener pecas, esta parte del pelo triangular, vello en los brazos, etc. Vamos a revisar con más detalle en este link, en la clase, algunas otras interesantes características. Pero más interesante para nosotros en el diagnóstico son de que hay una serie de enfermedades que tienen su causa debido a que hay un alelo que es un alelo defectuoso para un gen. Bien, y que vamos a estudiar más adelante a través de un trabajo individual que vamos a ir presentando. Para ello se conoce la posición exacta del gen y cuál es su función para la mayoría de estas enfermedades.
Bueno, Mendel también hizo cruzamientos de híbrido, es decir, estudió cómo dos características se iban traspasando a través de generaciones. En el ejemplo vemos un cruzamiento entre dos líneas puras que tienen diferencias en dos características, en el color de la semilla, amarillo versus verde, y la superficie redondeada versus arrugada. Ya habíamos visto de que la superficie redondeada era dominante sobre la arrugada. Y aquí vemos también de que el color de la semilla es el amarillo dominante. Y por eso se escogió la letra Y, yellow, para indicar el color dominante del amarillo sobre el verde. Estas líneas puras solamente pueden formar un solo tipo de gametos. Gametos de tipo dominante en el caso de esta semilla y gametos de tipo recesivo en el caso de esta otra. Por lo tanto, al hacer la fertilización, las plantas hijas solamente van a tener semillas de tipo dominante, es decir, redondeadas amarillas. Sin embargo, estas semillas van a tener un genotipo distinto a los genotipos parentales porque van a ser de tipo heterocigota. Ahora, aquí además va a haber otra gran diferencia porque al hacer el cruzamiento F2 vamos a tener de que estas plantas tienen gametos distintos que se pueden formar, y al hacer la autofecundación y se pueden ver de que en la generación F2 tenemos muchos fenotipos y genotipos distintos. Para ayudarnos a descubrir entonces en forma organizada cómo son los genotipos y fenotipos resultantes, podemos hacer este cuadrado de Punnett, donde colocamos en una columna todos los gametos posibles de un padre y en la fila colocamos los gametos posibles del otro padre. Y en cada uno de los cuadrados vamos colocando los genotipos resultantes y también colocamos en este caso los fenotipos y genotipos. Al analizar este cuadro observamos de que hay 4 fenotipos posibles, que son arrugado amarillo, redondeado amarillo, redondeado verde, arrugado amarillo y arrugado verde. Y estos se reparten en una proporción que es siempre 9:3, es a 3, es a 1. Ahora también podemos darnos cuenta de que hay 8 genotipos distintos en esta tabla. Bien, a partir de estos resultados, Mendel generó su segunda ley de Mendel, que es el principio de segregación independiente. Dice que los alelos que se encuentran en el loci diferentes se separan en forma independiente el uno del otro. Bien, finalmente estas leyes de Mendel son válidas actualmente. Sin embargo, no siempre se cumplen, siempre hay excepciones, debido a que las leyes de la herencia no consideran varios aspectos de la biología, como por ejemplo el hecho de que hayan cromosomas sexuales, el hecho mismo de que haya el fenómeno del entrecruzamiento, ¿no es cierto?, y fenómenos de epigenéticos, que vamos a ir viendo en las próximas clases. Gracias.